¿Existe la muerte? Lo que se llama la muerte, que en realidad no es nada más que el tránsito que nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro alma realiza para dejar este vestido cuando ya está viejo o gastado y pasar a otras dimensiones donde seguimos evolucionando y donde luego volvemos. O sea que la muerte es un fantasma al que hay que quitarle la sábana con la que se presenta y darnos cuenta de que no hay muerte, de que la conciencia no muere, solo muere el cuerpo físico. Vicente Merlo, qué alegría, por fin este encuentro, bienvenido. Muchas gracias, sí, después de varios meses intentándolo, Sí, ¿no? así es, aquí estamos. Vicente, vamos a arrancar fuerte. Muy bien. ¿Existe la muerte? Existe lo que se llama la muerte, que en realidad no es nada más que el tránsito que nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro alma realiza para dejar este vestido cuando ya está viejo o gastado y pasar a otras dimensiones donde seguimos evolucionando y donde luego volvemos. O sea que la muerte es un fantasma al que hay que quitarle la sábana con la que se presenta y darnos cuenta de que no hay muerte, de que la conciencia no muere, solo muere el cuerpo físico. ¿Cuándo comenzaste tú este camino, esta búsqueda para esta comprobación? Bueno, la verdad es que empieza un poco con la filosofía. Platón ya decía algo parecido. El gran maestro del pensar occidental, Platón, ya decía que el ser humano es esencialmente un alma que provisionalmente se está expresando a través de un cuerpo. Después vinieron las filosofías orientales, cuando estuve viviendo en la India y leyendo cosas desde aquí, y allí lo mismo, no solo el alma sobrevive a la muerte, sino que además encarna y reencarna en múltiples ocasiones. Y luego están también las tradiciones esotéricas contemporáneas que todavía enfatizan más ese hecho de que nuestra conciencia, nuestro ser interno no muere y además se entra en una serie de detalles muy convincentes. Entonces, desde distintas perspectivas, más las personas que iban contándome experiencias cercanas a la muerte y me impactaron mucho ver cómo lo vivían con esa certeza, con ese convencimiento, coincidiendo en los distintos pasos. Empecé a estudiar las experiencias cercanas a la muerte también y poco a poco pues se van reuniendo las piezas del puzzle y aparece una concepción del mundo muy rica y muy hermosa. Para los que nos escuchan y quizás no saben, vamos a definir qué es una SM o experiencia cercana a la muerte. Sí. Una experiencia cercana a la muerte es una experiencia de muerte, solo que no es irreversible. La verdadera muerte sería cuando lo que se llama técnicamente la muerte cerebral es irreversible. Mientras que la experiencia cercana a la muerte, no necesariamente, pero en las más precisas, hay una parada cardíaca, un paro cardiorrespiratorio, el electrocardiograma da plano, el electroencefalograma da plano y por tanto técnicamente durante unos minutos da la impresión de que esa persona se ha muerto. Eso todo, digamos, lo chequea la ciencia, ¿verdad? El médico que está ahí con el paciente que ha dado plano, Claro. el electro y todo. Podemos decir que cumplimos el 50 aniversario del comienzo de la investigación científica con el libro de Raymond Moody, que publica en 1975, Vida después de la vida, y a partir de ahí, en la década de 1970, 80, 90, empiezan muchos científicos muy serios a investigarlo, a descubrir que hay unos paralelismos entre prácticamente todos los que tienen la experiencia y se convierte en un campo de estudio fascinante, muy rico y cada vez más controlado científicamente. Pero fíjense el que están allí del otro lado, que 50 años, ¿no? Por ahí pensamos, bueno, es ahora con este despertar de conciencia, no. 50 años desde que el doctor Moody comienza con toda, él como médico, ¿no? Con todo, bueno, que empieza a juntar todos esos casos y a investigar por el mundo entero. Qué bárbaro, ¿no? 50 años es un tiempo muy grande que esto se está investigando. Y estamos hablando de investigaciones científicas en universidades desde el 2000. Yo diría que hay una segunda ola a partir del siglo XXI, con los estudios que hace un cardiólogo holandés que se ha hecho muy famoso, que es Pim van Lommel, y él empieza a hacer estudios mucho más controlados, mucho más rigurosos, y lo que decías tú antes,
controlando, por ejemplo, cómo justo en el momento en que los dos electrodos del corazón y del cerebro dan planos, en ese momento resulta que él está teniendo las experiencias más fascinantes que ha tenido en su vida. Y luego vuelven y las cuentan. Es muy interesante pasar revista a los distintos pasos por los que va transcurriendo la ECM, que si quieres vamos analizando los más importantes. Los vamos a analizar, quizás. pero quiero destacar aquí lo que tú dices, o sea, este médico que había escuchado de él por la doctora Luján, o sea, todavía con más rigor, ¿no? Empieza, porque claro, la ciencia también avanzó y ahora hay otra aparatología, otros instrumentos médicos que nos permiten todavía, y con más precisión todavía él comienza a testear que cuando ese electro está plano, los pacientes, que en ese momento están considerados casi muertos, ¿no? Están teniendo las experiencias más fantásticas. Pues vamos a ello. ¿Cómo son esos pasos de esas experiencias o esos procesos? Pim van Lommel consiguió poner de acuerdo a 10 hospitales de Holanda. En algunos trabajaba y en otros estuvieron de acuerdo en colaborar, y por eso se pudo hacer ese estudio tan riguroso. Raymond Moody estableció ya unos 12 pasos, pero yo me limitaría a los 3, 4 o 5 que me parecen más significativos para no hacerlo tan largo. Y el primero sería la experiencia de salir del cuerpo y ver el propio cuerpo desde no se sabe dónde, allí como en una esquina desde del el techo, ¿no? Imaginemos que están en la mesa de operaciones de un hospital y de repente la primera impresión es que me estoy viendo a mí, estoy viendo a los médicos y las enfermeras, estoy escuchando lo que dicen, viendo todo lo que ocurre, a veces saliendo de esa habitación y viendo habitaciones contiguas del hospital. Y luego cuando vuelven, en algunos casos, hay descripciones de una precisión extraordinaria y que se han corroborado empíricamente. Algunos doctores asombrados dicen, pero ¿cómo puede este señor saber lo que estaba sucediendo si no le funcionaba el cerebro? Sí, yo he leído, por ejemplo, como que a lo mejor sabía que el doctor se comió una manzana cuando terminó de operarlo, ¿no? O que una enfermera entró diciendo una noticia importante. Exacto. Este es ya un primer paso extraordinariamente importante. El segundo paso sería, en el que coinciden, la extraordinaria paz que experimentan una vez se ven fuera del cuerpo, sin los dolores del cuerpo, sin las limitaciones del cuerpo, y están también que luego no van a querer volver, como diremos en el último paso. No solo están viviendo ese sentimiento profundo de paz, sino que empiezan a ver a familiares y amigos fallecidos. Ya del otro lado, digamos. Del otro lado del velo. Es decir, esto, la impresión es también grande. Dios mío, reencuentro a mi abuela, a mi padre, a mi madre, a algunos amigos. ¿Y cómo me comunico si el cuerpo está ahí sin respiración apenas? Pues telepáticamente. Claro. Esto nos abre todo el campo de la telepatía, que por otra parte está bastante comprobado científicamente. Sí, también. Pero segundo paso importantísimo. Saltemos el túnel, que muchos pasan por un túnel, algunos hablan de un pozo en vez de un túnel, pero llegamos al momento estrella de la experiencia. De repente se ven atraídos poderosamente por lo que unos llaman una luz radiante, otros un amor impresionante, un ser que irradia una luz y un amor incondicional que no habían experimentado en su vida. Es como si estuvieran en presencia de lo más sagrado que pueda imaginarse. Sí, de la divinidad o de lo que llamamos, ¿no? La fuente, Dios, sí. Exacto. Que después podemos hablar un poquito, me gustaría tu opinión de qué crees tú que es eso, pero sigamos. Muy bien. O sea que esto también es uno de los puntos, estamos hablando de los 5 puntos en que todas las investigaciones, o sea, la mayoría de los pacientes o de las experiencias, de las personas con estas experiencias coinciden. Sí. De hecho, se han hecho estadísticas bastante exhaustivas y de cada uno de esos 12 pasos se establece el porcentaje de personas que cuentan una ECM que han experimentado cada paso. Ese es el momento estelar junto al siguiente, que es lo que se llama retrospección vital o revisión de vida. De repente, en presencia de ese ser de luz amorosa, en presencia de algunos, lo que ellos llaman guías o maestros, o en ocasiones incluso familiares, que ellos ven como muy luminosos, recuerdan de una manera extraña que aquí no podemos concebir y que les cuesta mucho explicar. Lo primero que dicen todos es,
es inefable, es decir, no se puede expresar lo que hemos vivido allí. Es otro mundo, es otra realidad. Y otra realidad tan real o más real que esta. Esto es muy importante porque casi todos, cuando los científicos escépticos les preguntan, Sí, ¿pero ustedes creen que aquello era real? ¿No será una alucinación? claro. O como un sueño, como... Claro, todos dicen, no, no, ¿cómo que si era real? Es más real que esto, es hiperreal, llegan a decir algunos, ¿no? Vamos a chequear. Perfecto. Eso es, Vicente. O sea, algunos describen la experiencia incluso como hiperreal. O sea, los colores más fuertes o la Exacto, música que escucharon sí, o ese amor, ¿no? sí, No comparable a nada terrenal o de la sí. 3D. Sí. Fíjate, detengámonos un momentito en esa revisión de la vida, porque es que tiene una característica muy peculiar, y es que no solo recuerdan, reviven, deberíamos decir, lo que ellos sintieron y pensaron en cada uno de los momentos que se les va enseñando, sino que experimentan como si estuvieran en el interior de las personas con quienes estaban teniendo una relación en ese momento. O sea que no solo les pasa, digamos, o hacemos esa revisión rápida de la vida entera, sino que sentimos allí lo que a lo mejor el amor que estaba sintiendo esa mamá cuando me tuvo, o la Exacto. tristeza que sentía mi novia cuando la dejé, o Exacto, sea, la exacto. emoción. Sí. Y hay como una comprensión espontánea de lo que hice correctamente y lo que hice incorrectamente. Algunos dicen, es que hasta vi como los animales que yo los maltrataba sufrían. Ya no se me ocurrirá más maltratar a los animales. Claro, a lo mejor que le pegó a un perro o que un Claro, caballo. claro. Y Qué en las bárbaro. personas lo mismo. En una riña que estoy insultando a alguien, alguno cuenta cuando bajó del camión y se lió a puñetazos con otro. Y en la ECM dice, es que sentí todo lo que sintió él cuando yo El le otro. estaba golpeando. Claro. Física y emocionalmente la humillación que estaba sufriendo, lo viví en mi propia carne. Claro, eso, aunque nos derivemos un poquito, ya vamos con el último, pero ¿tú crees que eso es el famoso somos uno? O sea, que así realmente comprobamos que todos estamos interrelacionados como si fuéramos neuronas que nos, ¿no? Claro, claro, es O como si células de un mismo... exacto, como si formáramos parte de una conciencia única, somos uno, como esa conciencia, lo que pasa es que también somos centros de conciencia individualizados, particularizados. Y aquí nuestra conciencia está encerrada en el cerebro y en el cuerpo, y una de las características de las ECM es que se vive una expansión de conciencia impresionante. No solo está la paz desde el comienzo y el amor que no saben cómo describir maravilloso de ese ser o de esa fuente de luz y de amor, sino que algunos hablan de haber alcanzado un conocimiento absoluto de todo lo que existe. O sea, como si allí pudiéramos, esa capacidad que aquí nos cuesta tanto, ¿no? De comprender a veces que decimos, bueno, pero ¿qué es el universo? ¿Qué es Dios? ¿O qué es? Como si allí sí tuviéramos esa capacidad. Pero hasta un extremo que algunos dicen, bueno, comprendí la enfermedad que ahora, de Que la que había, ahora casi claro, muero, por qué se produjo. claro. Algunos hablan de vidas anteriores que relacionan con esta vida, pero es que otros llegan a decir, es que comprendí el origen de la evolución, toda la evolución de la humanidad y del Mm. planeta y hacia dónde nos dirigimos en la evolución. Ay, me emociona, mira, porque Ellos, ahí, claro, aparte, en periodos de tiempo que son generalmente minutos muy claro, contados, ¿no? sí, Porque la sí, persona sí. después vuelve a la Sí, vida. sí, sí. En cuestión de minutos, lo que vemos es que el tiempo no funciona Claro, allí igual que aquí. sí, sí, lo De sé, lo hecho, es sé. como si se estuviera en una dimensión en la que el tiempo No hay no tiempo, hay claro. tiempo, o si hay tiempo, no funciona como No aquí. funciona igual, sí. Por no alargarlo demasiado, pasan muchas cosas más, pero llega el momento de si volver o no. Ujú. Aquí no hay un acuerdo unánime, pero es muy comprensible, porque unos dicen, me presentaron determinadas imágenes o vi determinadas imágenes y entonces elegí volver, por ejemplo, porque vio lo que iba a sufrir su familia o sus niños y él se moría, y entonces libremente elijo venir. Elige. Otros que dicen, bueno, a mí si me lo preguntan no me pregunto nadie, es como si me Me hubieran empujaran un empujado un poquito poquito a volver. y allí que me vi otra vez en el Sí. cuerpo, no, por favor. O algunos, yo por ejemplo tengo un caso cercano que
de alguna manera le dijeron, tenés que volver, no es tu Claro, momento, ¿no? exacto, exacto. Hay muchos doctores a quienes se lo cuentan que coinciden también en decir, cuando llega el paciente, me dice, pero ¿por qué me ha reanimado? Usted me ha Como jugado enojados, muy mala, una claro, pasada muy mala, ¿no, claro, claro. doctor? Como quejándose de que realmente no querían volver. Claro, esto nos habla mucho de que es un ser humano, porque estamos tan identificados con el cuerpo físico Ujú, que cuando tenemos esa expansión de conciencia vemos que esto es un vehículo, un claro. traje, como decíamos, que utilizamos, pero que yo soy algo inmenso, que mi mente Mm. aquí funcionando a través del cerebro ni siquiera llega a comprender bien. Y aunque aquí no, bueno, hay que cuidarlo y valorarlo porque ese es nuestro templo que nos permite estar, Claro, claro, pero muchas personas, ¿verdad?, cuentan que ahí no les importaba su cuerpo, o sea, que claro, veían como lo estaban operando o haciendo, pero ya totalmente. perdían totalmente interés en el Totalmente, como cuerpo. si ya no fuera yo. Exacto. Descubro que mi verdadero yo tiene poco que ver con el cuerpo, que se está expresando a través del cuerpo. Y lo que tú insinuabas, que lo podemos recoger más despacio. No se trata de desvalorizar al cuerpo. El cuerpo es una maravilla Claro. para cuando estamos viviendo esta experiencia en esta dimensión. El error es identificarnos reductivamente con él. Y entonces pensar, ay, que sin el cuerpo ya no voy a existir, me voy a morir. Empezábamos diciendo que la Ujú, muerte es un fantasma que no claro. existe, y eso es lo que descubren todos los que tienen una ECM. Y a pesar de toda esta investigación tan rigurosa que hay ahora, Vicente, y bueno, y todo, o sea, que los hospitales, las instituciones se prestan, ¿por qué crees que aún hay tanta reticencia a Mm. realmente darlo como válido, ¿no? Claro, yo creo que hay que comprender, históricamente se van produciendo sistemas de creencias, o a nivel científico paradigmas, y es muy difícil salir de ellos. Desarmarlos. Los sistemas de creencias o los paradigmas, que sería el equivalente a nivel científico, están muy estructurados para explicar la realidad y terminan acostumbrándose a unos fenómenos. Y cuando hay lo que Thomas Kuhn llamaba anomalías que se presentan a la ciencia con ese paradigma estrecho, quedan desconcertados. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde la modernidad o la ilustración, siglo XVII-XVIII, una concepción materialista del ser humano y una entronización de la ciencia han ido creciendo cada vez más. Entonces, dentro del paradigma científico dominante, que es materialista, cientificista, Ujú. reduccionista, es impensable que la conciencia pueda existir sin el cerebro. Este es uno de los puntos de mayor actualidad en Sí, las sí, neurociencias y sí, sí, sí. fascinante. Pero sin embargo, la neurociencia que está avanzando también tremendamente, sí que está, digamos, comprobando muchas cosas que son a favor de esto, ¿no? Claro, claro, cada vez más. De hecho, ahora nos hemos centrado en las experiencias cercanas a la muerte, pero podríamos mencionar muchos fenómenos que apoyan esa revolución en el paradigma científico, que consiste en decir, el paradigma dominante nos ha dicho que es el cerebro el que produce la conciencia y la mente, los Ujú. pensamientos, y el nuevo paradigma encuentra mucho más satisfactorio Que, decir que no lo produce. ah, El cerebro no es el que produce la conciencia, es el que permite que se exprese a través del cuerpo físico y en esta dimensión. claro, yo, por ejemplo, a mí me gusta verlo como si la conciencia es el wifi, digamos, es la nube, ¿no? Hmm. Y necesita, bueno, necesita el teléfono para mandar esa imagen o ese Exacto, mensaje, pero realmente no está dentro del teléfono, ¿no? Porque no, justamente no habría lugar. Y claro, en esto, en este tamaño que tenemos, ¿cómo va a entrar todas esas memorias y esas experiencias, claro, incluso, claro. como tú dices, a lo mejor de vidas pasadas o lo que tú relatabas recién, bueno, la persona tiene una experiencia cercana a la muerte y ve en segundos cómo le pasan todos los fotogramas, digamos, de su vida, Sí, cómo eso va a estar almacenado, ¿no?, en un lugar tan pequeño como es nuestro cerebro, por más claro. que sea muy bueno, porque es también una tecnología muy buena. Claro, eso es lo que está diciendo lo que se llama la teoría del filtro, que consiste en decir, el cerebro no es el que produce la conciencia, sino que al contrario es un filtro que filtra, es una válvula reductora que reduce toda esa riqueza infinita de campos de conciencia y de información.
claro. Entonces, lo que podemos conocer a través del cerebro es fascinante, pero es muy poquito Claro, en relación con lo que la conciencia puede conocer y experimentar cuando está libre de esa válvula reductora, ese filtro que es el cerebro. claro. Bueno, y vamos a ver, ¿y qué pasa con estas personas cuando, bueno, finalmente se encuentran o con ese ser que les da a elegir o de alguna manera los empuja y Ja, vuelven? ¿Qué pasa? O sea, yo sé que hay sí. transformaciones, hay... Lo más importante y lo que domina en la inmensa mayoría de los casos es una transformación positiva espectacular, impresionante. Cambian los valores por completo. Incluso los ateos materialistas empiezan una búsqueda espiritual libre de religiones en la mayoría de las ocasiones, pero como lo que a mí me gusta llamar una espiritualidad transreligiosa, Ujú. porque han visto que ellos son espíritus, que la luz aquella es una especie de magno espíritu, del gran espíritu, ¿no?, que está Y que no irradiando. tiene un rótulo ni un nombre de Claro, división, sino e- de unidad. efectivamente. Pero tampoco lo pintemos tan perfectamente bonito. ¿Por qué? Porque hasta hace poco era muy difícil contar estas experiencias. Hay Ujú. casos muchísimos espeluznantes de gente que al volver de una ECM la cuenta a los médicos, a las enfermeras, a la familia y les dicen que no Sí, se sí, preocupen, sí. que se están volviendo Sí, sí, locos. sí, sí, yo tengo también, tengo conocidos que, Sí, claro, sí, claro, que y por años después lo callaron porque muchos, justamente si no decían, no, es que estás en depresión o que te afectó la sí, anestesia, ¿no? sí, Y muy duro para la persona tener que procesarlo claro. solo, digamos, sin eh, Por eso se crearon grupos de apoyo para compartir, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania creo que también hay, eso no y sabía. aquí no sé si empieza a Sí, hacerse porque está creciendo sí. mucho en todo el mundo. Grupos de apoyo Grupos de apoyo que de la gente que ha personas. tenido una ECM va él y a veces la familia a encontrarse con otros que hace tiempo tuvieron esa experiencia y decirle que es verdad lo que cuentas, Claro. que lo hemos vivido también todos nosotros. Uy, qué descanso, ¿no? Claro, 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 porque no sabes cómo. Mira, justo vine a Barcelona y la persona que me trajo, tomé un BlaBlaCar, ¿no? Ujú. Siempre a mí me gusta con estos Ah, qué temas, a ver qué bueno, digo, y te ha sí. pasado, porque no, como que no creía, pero digo, ¿y te han pasado cosas? Ah, Dice, bueno, mi hermana tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? De ajá, pequeña la atropelló un coche y era pequeña, tenía 12 años, pero dice que después quería jugar a la Ouija, hacía escritura claro, automática, claro. tenía muchos sueños especiales, Ah, entonces es evidente, yo le hacía ver que su hermana, o sea, necesitaba canalizar eso que a lo mejor a claro. través de la familia o en ese momento la terapia, a lo mejor nadie le preguntó, ¿no? ¿Qué le Ajá, había sucedido? sí. Hay un caso que a mí me gusta mucho contar, es muy conocido, es fascinante, el de un neurocirujano estadounidense que se hizo Sí. célebre, ya era famoso, había estudiado en la célebre Escuela de Medicina de Harvard, ¿no? Estaba operando operaciones súper complicadas dentro del paradigma dominante que hemos llamado materialista, Ujú. cientificista, y tuvo una experiencia fascinante que contó en un libro, Ah, eh, la prueba del La prueba cielo, del claro, cielo. lo recomiendo siempre, Pero yo porque él siempre, no era, además, o sea, no creía en nada, efectivamente, claro, para ejemplificar ese cambio en un científico que estaba totalmente identificado con ese con la paradigma ciencia, reduccionista. con... Yo todavía recomiendo más, mucho más, uno que escribió 5 o 6 años después de haber investigado y haber hablado Ah, con ¿cuál todos. es? Aquí se ha traducido, de hecho lo traduje yo para Sí. la editorial Ah, Sirio, Conciencia Infinita. ese no lo leí, Conciencia Infinita. Me parece que es una maravilla y que puede despertar muchas mentes y muchos corazones, porque habla con el lenguaje del científico que él es, pero Claro, al mismo tiempo emocionado contando su experiencia que nadie puede decirle ya que no sea auténtica. claro, no, no, porque eso a mí siempre lo recomiendo por eso, le digo, bueno, para el que no cree, porque a veces una cosa, yo puedo hablar, que bueno, yo practico los viajes Claro, astrales, puedo hablar, puedo decir, pero digo, vea esto que es un médico, ¿no? claro, Y también, porque a ver, aquí tú qué opinas, Vicente, yo pienso que cuando estamos en coma, cuando estamos inconscientes por un desmayo, cuando estamos en un viaje astral, cuando estamos en una experiencia cercana a la muerte, siempre accedemos al mismo lugar.
O sea, él estaba en Sí, estado de coma, pero al final estaba en ese plano sí. también, ¿no? Un dato curioso, solo el 20% de las personas que nos ven se suscriben al canal. Eso es súper poquito, Gaby. Y bueno, para eso estamos aquí. Solo queremos pedirte que vayas ahora y le des el botón de suscribirte para que nosotras podamos seguir trayendo más invitados y mejorando cada episodio. Tú haz tu parte, que nosotras nos comprometemos a dar lo mejor. Y a intentar en cada entrevista mejorar un poquito más y traerte los mejores invitados con el conocimiento para que puedas seguir creciendo como persona. Ahora puedes seguir disfrutando del episodio. Sí. Bueno, yo matizaría ahí un poco desde mi punto de vista, accedemos al mismo lugar en el sentido de que estamos en otra dimensión distinta de Sí, esta. que estamos fuera de aquí, digamos. Claro, pero luego, tanto en esos casos como después de la muerte real, me inclino a creer que hay un orden cósmico, matemático, y entonces eso hace que al desencarnar o al tener un viaje astral, una proyección Ujú. extracorpórea, una ECM, cada uno va a un lugar que resuena con su propia frecuencia Sí, vibratoria. sí. Entonces, sobre todo al morir, no vamos todos al mismo lugar en ese sentido. Es como si hubiera Sí, bastantes como si hubiera planos y subplanos. estadios o Exacto. distintas aulas a lo mejor para seguir aprendiendo y Claro, volver, ¿no? que es lógico, quien está muy centrado en las emociones, en unas emociones un poco pesadas, ¿no? Pues va a esa franja vibratoria donde abundan esas emociones. El que ha vivido una vida más mental, más intelectual, pues va a un plano más mental con otras frecuencias vibratorias. Quien en la vida ha experimentado su dimensión espiritual, pues va o pasando rápidamente por los anteriores o directamente al plano esencial, al plano anímico, al plano propiamente espiritual. Claro, claro, claro. Sí, como digamos, alineándonos con la vibración o con lo que quizás tenemos que seguir experimentando también Exacto, fuera de exacto, aquí. sí. Y hay una pregunta que yo sé que los que nos escuchan se hacen siempre. Bueno, ¿por qué unos sí y otros no pueden Sí. ser reanimados, no? Mm. Y bueno, yo tengo mis propias conclusiones, pero Ajá. a ver, ¿qué nos dices tú? Sí. Bueno, lo de la reanimación es muy importante porque cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué ahora en estas 3, 4 décadas tanta gente lo cuenta? Es que antes no pasaba. Desde que se descubrió la reanimación cardiopulmonar, se resucita, como se Claro, dice técnicamente, mucho más que antes. muchísimo más. Es que antes morían el 90% de las personas. Ahora hay un porcentaje mucho mayor que gracias a la reanimación cardiopulmonar los vuelven a la vida Mm, y por tanto pueden contarlo mucho más que antes. sí. Pero aún así es cierto que también hay estadísticas de cientos de personas que han tenido una parada cardiorrespiratoria y sin embargo no recuerdan una Claro, ECM. Yo no sé si hay una razón clara. Puede pensarse desde que es algo pactado por el alma antes de ujú. nacer A y mí me gusta ese entonces, lado, de verdad, a sí. mí también. Y entonces en ese momento se produce una transformación, como decíamos, muy importante de la vida y otros, pues bueno, pueden vivirlo pero no recordarlo. Vivimos por las También, noches, claro, no recordamos la mayoría de los sueños y exacto, ocurren. claro, Puede ser que ocurran, pero que por las características de ese cerebro o del contacto preciso que existe entre esa alma y ese cerebro no quede registrado. claro, puede ser también, o sea que puede ocurrir que no, digamos, que no la haya experimentado, aunque lo estén reanimando, puede ocurrir que la haya experimentado y no la recuerde, Claro, y otros claro. que sí la experimenten y también la Sí, recuerden. sí. Bueno, y siguiendo por este camino, ¿cuál es tu idea o tu conclusión de tantos años que has dedicado a esto? Eh, ¿Por qué, digamos, justamente ahora, más allá de que está la aparatología, Ah, tú crees que estamos también viviendo más este tipo, o fuimos capaces, por ejemplo, de crear esa tecnología para resucitar, porque es el camino de la humanidad de comprender más ese paso, de comprender qué es la ah, muerte? ¿Cómo lo claro. ves? Yo estoy convencido de que estamos al final de un ciclo y Ujú, al comienzo de otro ciclo. Y que para empezar el nuevo ciclo, que me gusta la denominación que algunos dicen de la edad de la luz o la edad del alma, ujú, la cuestión del alma pasa a un primer plano. Entonces es como un despertar colectivo que está habiendo
Y uno de los muchos puntos para facilitar ese despertar es que hayan distintas personas. La gente a veces no sabe que no son 12 o 14 o 200, que hay cientos de miles Miles, claro, literalmente que han tenido una experiencia cercana a la muerte. claro. Entonces, todos ellos están ayudando a cambiar ese paradigma, ese sistema de creencias que decíamos. ¿Tú crees que va a ser un poco así como, digamos, bueno, cuando una masa crítica llegue a esa comprensión, se va a aceptar un nuevo paradigma? Efectivamente, yo creo que estamos cerca de ver cambios muy importantes, muy revolucionarios. Desde todas las perspectivas se está mostrando la encrucijada en la que está la humanidad y el despertar que yo creo que está produciéndose ya y que va a intensificarse en estos años. Coincido, yo creo Mm. también. ¿Y por qué crees que, siguiendo con este tema, que nos cuesta tanto aceptar la muerte, hablar de la muerte, vivir de alguna manera un poco más natural la muerte? O Claro, ese paso, ¿no? claro. Volvemos a ese sistema de creencias que en los últimos 3 o 4 siglos cada vez ha ido creciendo y dominando la humanidad. Entonces, si creemos que con la muerte termina todo, nuestra propia muerte o la muerte de los seres queridos es lógico que Un- parezca terrible. claro, Y como aunque el alma haya vivido muchas muertes y muchos renacimientos, lo olvida, volviendo a nuestro maestro del pensar occidental, Platón, él ya decía que las almas cuando vuelven a encarnar, metafóricamente él hablaba de que beben el agua del río Leteo, que significa olvido en griego, claro, y olvidan. Y yo digo que más nos vale, porque si recordásemos todo lo vivido en claro. las vidas que hemos tenido, pues a lo mejor no podíamos soportarlo en muchas ocasiones. Exacto, yo hoy justo me hacían una pregunta por allí y yo decía, si recordara, ¿no?, el daño que yo te hice a ti o tú a mí, años en otra vida, en otro estadio, este juego que yo le llamo un poco aquí no Sí, tendría sentido, ¿no? claro, Necesitamos olvidar ese karma o bueno, esa hoja en blanco para poder, este, efectivamente. Sobre todo cuando sabemos, o desde la concepción que estamos manejando, hay parejas kármicas, hay familias kármicas que vienen grupos de reuniéndose, alma, grupos ¿no? de almas, familias de almas. Entonces, claro, para que el juego que dices tú aquí se desarrolle bien, el aprendizaje, pues más vale que nos recordemos, porque a lo mejor venimos con una persona determinada a aprender algo porque en otra vida lo hicimos muy mal, Claro. pues más vale que no lo recordemos y que lo hagamos lo mejor que podamos aquí, Claro, ¿no? claro, coincido. Y profundizando un poquito, o en todo caso uniéndolo con el tema de, bueno, lo que es justamente, aunque sepamos, a veces, aunque tenemos la creencia, a lo mejor abierta, ¿no?, de las personas que nos están escuchando, bueno, sí, digamos, pues hay un paso, bueno, viene igual el dolor de la pérdida, como tú Ah, dices. ¿Y cómo crees que es el mejor camino para afrontar ese duelo o ese intento también de comunicación con ese ser que está del otro lado, que mm, ahora hay muchas personas también abiertas a esa posibilidad? claro, yo creo que esto nos lleva a pensar lo que decía aquel, que no solo hay vida después de la muerte, sino que hay vida antes de la muerte. Entonces tenemos que prepararnos cuando estamos aquí encarnados con un trabajo interno, tanto psicológico como espiritual, para ir descubriendo las dimensiones más profundas de nuestro ser, para ver cómo nos identificamos y nos apegamos con las emociones, con los sentimientos, a las personas a las que queremos. Y todo eso exige un trabajo de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Si aquí estoy viviendo, si me paso la vida viviendo totalmente identificado con mis emociones y mis pensamientos, cuando vaya allí no va a ser tan fácil tampoco reconocer esa realidad que está más allá de los pensamientos, de los sentimientos y del cuerpo. Porque hasta ahora nos limitábamos al cuerpo, pero es que estamos igualmente identificados a lo que algunos llaman el cuerpo emocional o el cuerpo mental, ¿no? Sí. Entonces también de eso hay que desidentificarse para descubrir nuestra identidad más profunda y eso hay que hacerlo ahora. En el libro tibetano de los muertos, en el libro Sí, tibetano de los lo he muertos del Baba leído. Todol, la clave es esa, es decir,
llega un momento en el bardo del Dharmakaya que dicen cuando uno aparece ante la vacuidad luminosa, la luz clara, pero que no la reconozco, no puedo reconocerla si no la he vivido ya, al menos parcialmente, aquí. Aquí, claro. De ahí la necesidad de toda una práctica espiritual para reconocer lo que soy y cuando allí esté libre, desnudo, sin este cuerpo, poder darme cuenta de cómo es la verdadera realidad. ¿Y cómo podemos hacerlo en la práctica? Que yo sé que tú guías a personas y bueno, además impartes conferencias. ¿Qué nos puedes decir tú? Claro, esto es todo un trabajo interno. Como decíamos, yo distinguiría entre la dimensión psicológica, un trabajo Sí, psicológico, porque claro, podemos hablar del karma que traemos, pero a nivel psicológico se refleja en los deseos, los apegos, sí, las sí, inclinaciones, los impulsos. Es todo un trabajo psicológico, por ejemplo, con nuestro inconsciente. Todos arrastramos un fardo en nuestro inconsciente que muchas veces nos está impidiendo volar, por así decirlo, esa mochila tan pesada. Con lo cual, un trabajo psicológico de conocimiento que supone desidentificación de todos esos conflictos y resolución de los mismos es muy importante, pero complementado con lo que podríamos decir que es un trabajo ya no psicológico, sino espiritual. ¿Cómo? Yo sigo pensando que la meditación es una de las prácticas, no la única como a veces se presenta, pero sí un camino bastante claro para esa desidentificación que decíamos y descubrir el ser autoconsciente que soy, el alma. ¿Por qué rehuir ese término, sí, aunque a mí sí, me cueste sí, pronunciarlo por las connotaciones sí, religiosas que tiene? Pero es eso. es el alma, claro. En- ¿Y qué le dirías, Vicente? Porque acá en nuestra comunidad siempre nos escriben, bueno, queremos rutinas para estar mejor, para estar en paz. ¿Qué le dirías a esa persona que realmente quiere empezar a meditar, pero no encuentra cómo o Mm, no, digamos, bueno, sí, le cuesta o a veces incluso creo que no se anima, ¿no? Porque claro, parece algo más complejo de lo que es. sí. Si te está gustando el episodio y la persona entrevistada, te invitamos a que leas la descripción porque hay información valiosa. Allí encontrarás varios links y algunos de ellos pueden llevarte, por ejemplo, a estar más cerca nuestro O tal vez de la información que brinda la persona entrevistada. o recibir algún pequeño regalo. Aunque sea, dale clic por curiosidad. Nos vemos. Yo diría que buscara una meditación, una práctica meditativa sencilla. Por ejemplo, la más sencilla de todas y que tiene importancia en casi todas las tradiciones contemplativas es la conciencia y concentración en la respiración. Mm. De hecho, Siddhartha Gautama, el Buda, que pasa por ser el iluminado número uno, ya en el canon Pali que recoge sus textos, tiene una meditación que es la que Mindfulness ha recreado, todo el movimiento de Mindfulness, que es una buena opción, es una buena alternativa, pero sin limitar toda la meditación a Mindfulness. Entonces, algo tan sencillo como, imaginemos una persona que no ha meditado nunca. Pues simplemente que se busque un lugar cómodo, que se ponga cómodo, pero no para dormirse, como Si no, sentado, para estar un poco despierto, y que intente observar los pensamientos y las emociones tratando de no identificarse, como si a medida que voy observando, mira, un pensamiento, otro pensamiento, uy, qué jaleo, cuánta imaginación, ay, me siento mal. De repente, a fuerza de observar eso, va creciendo un silencio, una paz, una armonía interior. Que empiece por 15 minutos, no más. Ya llegará a meditaciones de 40 o de una hora, pero sentarse tranquilamente en un lugar que resulte agradable y estar en silencio, consciente, viendo qué es lo que me ocurre, qué pienso, qué siento. Y sobre todo cada vez más diciendo, ostras, si soy más el sujeto que está observando que todos los movimientos psicológicos que están pasando por mí. Y es como si la conciencia fuera, como si esa expansión de conciencia que experimentan en la ECM pudiera vivirse también aquí. Entonces dejo de estar encerrado, embotellado. La conciencia está embotellada en la mente y las emociones. Si me desidentifico de ellas,
descubro que voy como creciendo interiormente, mi conciencia se va expandiendo y permanecer en ese silencio, en esa armonía, en ese equilibrio, uno empieza a descubrir que es hasta sanador, Mm, que es lo contrario del estrés con el que vivimos claro. la vida cotidiana. Y entonces la primera experiencia de meditación es decir, uy, qué bien estoy, ¿no? Estoy experimentando una paz que no había conocido, como en las ECM, Claro. una armonía que no me preocupa nada en estos momentos. Las preocupaciones con las que entraba en meditación se van disolviendo. Y es que además descubro que los pensamientos no son cosas reales que me vayan a hacer algo. Y es lo que Sí, creo, sí. porque me identifico con ellos. Entonces ver que surge un pensamiento, pero que desaparece. Y que yo estoy detrás como el observador, el testigo, gozoso de todo eso que está ocurriendo. Claro, que a veces eso muchas personas dicen, es que no puedo dejar de pensar, no se trata, sino Claro, se trata de observar lo que pasa como un barquito que flota en el agua, ¿verdad? eh, esto O es como una importante. nube que pasa, porque a veces esa tensión de no, no quiero, y automáticamente ya estás pensando en algo, Esto es muy importante. Por eso la expresión tan frecuente de dejar la mente en blanco a mí no me gusta nada. porque no es casi posible. Claro, no es posible y si es posible es en estados avanzados y además no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Estar presente, consciente, atento a esa cantidad enorme de pensamientos que al principio vienen. Como si descubriera que hay en mí una parte inmutable, por así decirlo, que contrasta con la mutabilidad, con el cambio permanente, con el movimiento, y al final hasta se cansa uno de ver tanto movimiento de pensamiento y de emociones. En la meditación más de pensamientos, las emociones más en la vida Ujú. cotidiana, ¿no? Y entonces digo, ostras, pero si soy aquel que está observando todos los pensamientos y emociones como algo sencillo, Claro. sin más. Y a partir de ahí, pues uno mismo va descubriendo la manera de encontrar su propia manera de meditar. Claro, porque al final este es un camino de mucho autodescubrimiento, ¿verdad? Y también lo que a veces le funciona más a uno, a otro, otro Exacto. llega por otro lugar. Sí, sí. Vamos a volver un poquito a ese ser o a esa luz que nos espera del Ah, otro lado. ¿Tú qué piensas o qué has descubierto de eso en tu camino? mm, ¿Qué, qué quieres? ¿Que hay un ser esperándonos? ¿Que hay una energía mm, que se presenta como forma de ser para a lo mejor hacernos el tránsito más fácil? mm. Como, Lo primero que pienso es que ninguno de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras teorías son capaces de apresar la inmensidad de esa realidad. sí, Es como si quisiéramos coger el océano entre nuestras manos, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, he tenido la experiencia, mira, me he mojado, pero enséñame el agua. Uy, pero si no me queda sí, agua, ¿no? claro, Entonces, el océano de conciencia, de felicidad, que sería esa realidad última, es tan inmenso que cuando tratamos de expresarlo con conceptos, decimos Dios. Dios queda como muy religioso, sí, que se puede decir, cómo no, en última instancia acabamos diciendo Dios o divinidad, sí. pero si decimos un ser, lo vemos como un ser casi humano, Claro, imaginamos enfrente de cómo se dibuja nosotros, un ángel o un guía, ¿no? Y eso claro, parece pequeño. claro, que también existe. Si digo una energía, energía es insuficiente. La energía, en principio, la pensamos que no es consciente ni inteligente, cuando desde mi punto de vista la realidad original de donde procede todo ha de ser no una energía inconsciente e inteligente, sino una Superconsciencia. supraconciencia, una sabiduría amorosa. A mí me gusta definirlo, cuando, en vez de decir Dios, una inteligencia amorosa o una sabiduría amorosa que escapa por completo a nuestros esquemas mentales, pero que sí que podemos intuirla, ¿no? Incluso vivirla en un estado de meditación profunda o en una ECM. Hay muchos que dicen, oh, aquel gran ser de luz y de amor que sentí, pero es que otros extrañados dicen, no sé cómo explicarlo, pero es que descubrí que aquello era mi verdadera naturaleza, que yo Sí, era aquello también. claro. Como algo de lo que formamos parte, ¿no? Exacto, O que nos exacto. abarca. Sí.
Entonces yo diría, la primera impresión es que no podemos comprenderlo con nuestro modo de conocimiento habitual, que ninguna idea que nos hagamos puede reflejarlo. Es lo infinito, es absolutamente trascendente, es inteligencia absoluta, es conciencia infinita, es una realidad exuberante de amor y de gozo, y eso eres tú, como dice una Upanishad en la India, ¿no? Entonces, yo más bien preferiría utilizar esas metáforas como es un océano de conciencia, de amor y de dicha. Y además, al mismo tiempo, ver cómo en meditación esas metáforas pueden empezar a vivirse un poco, sin pretender que en un fin de semana de meditación Sí, voy a llegar a ningún sitio, sí. pero que bueno, voy percibiendo como una gota de ese océano de realidad, de dicha, ¿no? ¿Y tú particularmente has tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, yo llevo bastantes años meditando con distintos tipos de Sí. meditaciones y para mí la meditación es algo sagrado, ¿no? Ujú, Yo diría que las dos metáforas que más se acercarían a eso que en ocasiones con mayor claridad experimento en meditación ujú. es justamente lo de ese océano de conciencia luminosa, por una parte, y de amor gozoso, por otra parte. Ver que hay algo que estoy experimentando, pero que supera con mucho mi cuerpo y mi pequeña mente y mi pequeño ego con el que me identifico habitualmente. Mm. Y Vicente, muchas personas también nos preguntan, bueno, ¿por qué la evolución o estos pasos acelerados de conciencia muchas veces tienen que ser con dolor, Sí, ¿no? O sea, justamente con un, porque a lo mejor vuelve de esa SM, pero a lo mejor tuvo justamente un accidente que lo deja en otro estado de sí, vida, o a lo mejor en esa misma, a lo mejor esa persona se salva, pero un ser querido no. Y bueno, y eso también es una pregunta que nuestros oyentes nos dicen mucho, bueno, pero a ver, ¿qué claro, piensas tú de eso? claro. Esto es la pregunta que ha llevado de cabeza a Es la del todas, millón. es la pregunta del millón, todas las religiones, todas las teodiceas, como se llamaba. La teodicea es el intento de Claro, justificar a Dios ante la presencia del mal en el mundo, claro. del sufrimiento, de la crueldad, de la violencia, de los desastres, Sí, de lo esas que... preguntas que nos hemos hecho por años, bueno, pero que ¿por qué tiene que fallecer un bebé de 6 meses, Claro, ¿no? O un niño claro, de 3 años que no ha hecho daño. claro. Yo diría que una No vez más, sabía que, perdón, que se denominaba así. ¿Cómo puedes repetir? eh, Esa justificación la teodicea Ah, es teodicea, claro, como como la Odisea. una parte de la teología Sí, que trata de justificar, de explicar cómo, si existe Dios, es posible que que haya ocurran tanto esos dolores. sufrimiento en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, una vez más, yo diría, nuestros esquemas mentales no pueden entenderlo, pero sí que pueden abrirse a la posibilidad de que haya un gran sentido en este proceso evolutivo y que parte del aprendizaje es dejar de vivir como tragedias lo que habitualmente vivo como tragedias. Por ejemplo, Ah, no sé si poner directamente el caso más doloroso, que es la muerte de un hijo pequeño, ¿no? ¿eh? Pero claro, si hay una comprensión, el dolor seguirá ahí, el sufrimiento por la pérdida está ahí. Pero si yo comprendo o llego a ver directamente o alguien en quien confío explicármelo, que esa muerte estaba pactada para un aprendizaje del alma tanto suyo o a lo mejor incluso fundamentalmente mío, y que de ahí puedo extraer una lección muy importante y dejar de identificarme y de apegarme como he hecho durante tantas vidas. A lo mejor aquello no es que me quedo inmutable y no pasa nada, No, el dolor siempre pero, está, pero la pero comprensión que hay detrás claro, es distinta. Y claro. la aceptación, que no es resignación, y la transformación de ese dolor, ¿no? Bueno, ahí me gusta mucho que volvamos un poquito, que hoy ya dijiste algo tú, esto de los pactos de alma o de cómo Mm, encarnamos en grupo, sí. ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Ajá. Claro, aquí es la visión de una organización preciosa, extraordinaria, ¿no? Sí, Y antes hablaba,
podemos hablar de la trayectoria kármica de cada persona, Ujú. que sería la serie de sus vidas. Si se quiere, en todo un gran ciclo. A mí Sí, me gusta decir que no solo estamos acabando un ciclo de 2160 años, que es lo que se conoce como el paso astrológicamente de la era de Piscis a la era de sí, Acuario, sino que estamos terminando un ciclo de 25.920 claro, años, que es lo que se conoce como el año solar, claro, que es el tiempo que tarda todo nuestro sistema solar en dar la vuelta alrededor de la galaxia, que son los 12 signos zodiacales, claro. 25.920 años. Entonces podemos decir que la trayectoria kármica consiste en la serie de vidas, no pongamos números porque la gente se cree que es una exageración, que tenemos en todo ese gran ciclo. Y lo que estamos programando desde el alma y con nuestros guías y maestros y con inteligencias suprahumanas es las maestrías que cada uno vamos a ir alcanzando, desarrollando y expresando a lo largo no solo de una vida, sino de muchas. Y eso hace que lo que llamábamos antes familias kármicas, familias de almas, que vienen juntas en muchas vidas para trabajar temas concretos. O parejas kármicas, sin entrar en la idea romántica de las almas gemelas, que no Sí, lo niego, pero sí, como sí, están muchas de las parejas con las que hay una vida importante son parejas que lo han sido ya, no necesariamente parejas emocionales, románticas, sino que pueden haber sido en otra vida una madre y su hijo, ah, o un padre y su hija, o dos hermanos. Entonces se trata de un aprendizaje para expresar en este mundo toda la gloria de lo divino, podríamos decir, fascinante cuando uno empieza a ver todo el mecanismo del karma, cómo se claro. produce. Yo he leído últimamente al doctor Newton, Ay, con Vida entre Michael Newton, vidas, ¿no? sí, sí. ¿Y tú crees realmente que es así? O sea, que pactamos, como decíamos antes, bueno, y esas parejas, porque él ahí da un ejemplo, por ejemplo, de dos soldados que Ah, después se encarnan como hermanos, o sea, que habían luchado juntos y sí, uno salvó al otro, entonces después encarnan como sí, hermanos, ¿no? sí. Y tú lo ves así, que realmente será así, o sea, pactaremos cómo nos vamos a ayudar o cómo nos vamos a guiar o cómo nos Ajá. vamos a, Fíjate que no a había, enseñar unos a otros, aunque sea con dolor. sí, no habíamos hablado de él, pero en mi libro Eres inmortal, que va sobre las experiencias cercanas a la muerte y más allá, selecciono a dos hipnoterapeutas que se han especializado, de los muchos que hay, en trabajar no las vidas anteriores, que hay miles de Sí, terapeutas de vidas anteriores, sino lo que ocurre en los periodos entre entre vidas. vidas, Uno es claro. Michael Newton y otro es Dolores Cannon. Los dos son extraordinarios. Hay que ver cómo coinciden en las descripciones que hacen a partir de los cientos de personas a las que han llevado bajo regresión hipnótica a esos estados entre una vida y otra. Sí, y con mucho rigor, ¿verdad? Porque por Con lo mucho menos Newton rigor. dice que, bueno, por ejemplo, a lo mejor consultaba con uno, con Sí, otro, varias sí. veces. Igual que decíamos lo de Ibn Alexander, el Sí, neurocirujano famoso con las ECM, los terapeutas de vidas anteriores, como Brian Weiss, que es el más también, claro, conocido, sí, o sí. Michael Newton, el proceso es el mismo. Ellos no creían en estas cosas y de repente tienen experiencias, en este caso con sus pacientes, sus Sí, clientes, que les hacen sospechar que esto va en serio. claro. Sí, sí, porque empiezan a ver que esas coincidencias, así como ahora Claro, decíamos en las SM, empiezan a ver que todos relatan cosas bastante similares, ¿no? claro, claro. Entonces, para cualquiera que esté un poco abierto, tanta coincidencia significativa, incluso si uno no tiene la certeza por propia visión o propia Ujú. experiencia, pero es que cada vez hay más datos que encajan para esta Claro, y que concepción, ¿no? además encajan en diferentes partes del mundo con diferentes Claro, personas, ¿no? claro. Y bueno, vamos un poquito a eso, porque me parece un tema súper interesante, porque muchas veces hablamos de eso, de la vida, de la reencarnación. Bueno, hay también ahora, no sé si porque están las redes y hay muchos más testimonios a los que accedemos, o los niños ahora, muchos vienen más abiertos, ¿no? Pero hay Ajá, miles de casos, creo, de sí, niños que recuerdan. sí, Incluso yo estos días estaba viendo dos de Argentina, que ajá, hubo una tragedia muy grande en 2009 sí, y ahora hay una niña que, digamos,
5 años que Cuéntala. recuerda, o sea, pasó por el lugar y recordaba que murió ahí, ¿no? Sí, Lo cual no podía saberlo porque esto ocurrió claro. hace muchos años. Pero esa parte entre vidas, Ah, ¿cómo lo ves tú? ah. Porque eso también nos cuesta tanto con esta conciencia de aquí Sí, imaginarnos, ¿no? sí. Pero bueno, como hay tiempo, espero 5 años, que elijo las nuevas misiones, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Vicente? Yo entre las coincidencias que encuentro en la cantidad de investigadores que hay de estos temas, algunos me merecen mucha confianza, otros los pongo entre paréntesis, pero es que las coincidencias son muchas. Yo destacaría algunos aspectos importantes de lo que ocurre. Y fíjate la coincidencia con las ECM una vez más. Ujú. Lo primero es que al desencarnar, como decíamos, uno va al lugar de la conciencia, a la banda frecuencial vibratoria, según cómo vibre su alma y sus cuerpos sutiles. Entonces, allí empieza a encontrar a lo que llamábamos la familia kármica o la familia de almas y a algunos guías y maestros que generalmente la acompañan durante mucho tiempo. Y también narran una revisión de vida todavía más profunda. ¿Por qué? Es el momento de el verdadero aprendizaje que he aprendido de todo lo que he vivido en esta vida. Y después la gente se cree que nos quedamos en silencio Esperando y luego el volvemos. turno. No, unas actividades fascinantes. Sí. A mí me gusta sacar dos, que en distintos autores me ha parecido que está muy bien descrito. Estábamos entonces intentando decir algunos puntos en los que coinciden quienes describen con métodos muy distintos en los que no hace falta entrar, qué es lo que ocurre entre una vida y otra. Y decía que iba a seleccionar dos aspectos. Sí. Uno, los templos de sanación. Porque claro, igual que aquí hay hospitales, Allí. aunque no llevamos el cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental a veces tienen heridas importantes y allí son sanadas con sanadores que utilizan métodos que aquí ni sospechamos, por ejemplo a través del sonido, la importancia de los mantras y del sonido. Eben Alexander, el neurocirujano del que hablábamos, cuenta que el momento central de su experiencia es cuando oyó la pronunciación del Om, pero como si todo el universo reverberara con el Om, ¿no? A través del sonido, a través de la luz, de colores, cromoterapia. Entonces, qué maravilla pensar que el dolor, las heridas emocionales, allí empiezan a ser sanadas con cierto tiempo. Perdón, y se ve que aquí tenemos como esa intuición, ¿no? Porque aquí también buscamos los sonidos de gong, Claro. los sonidos de cuenco, porque si aquí nos hace bien, imagino allí en donde ya no hay cuerpo físico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero no solo en la sanación emocional, como podríamos llamarla, sino también el aprendizaje, lo que podemos llamar aulas de conocimiento o aulas de sabiduría. Asistir a enseñanzas de maestros importantes, como decíamos antes, según el nivel en el que yo esté, o iré a un aula de aprendizaje inicial, o a un aula de conocimiento más o menos avanzado, o a aulas de sabiduría con maestros cada vez más elevados. O uno puede ejercitar, cultivar la lectura de los registros akáshicos, que tan de moda se está poniendo aquí también. Entonces, claro, nos imaginamos la cantidad de actividades que allí podemos realizar siguiendo nuestra evolución y en último momento preparando la vida siguiente. De nuevo, siempre con nuestros guías y maestros que nos acompañan durante muchas vidas, vamos a programar qué quiero vivir, qué parte del karma que he acumulado, si es que he acumulado, voy a saldar ahora y qué tipo de vida elijo y qué quiero hacer. Entonces hago el plan de mi alma, el proyecto, y luego hay que ver si aquí lo cumplo al 100% o al 80% o al 40%. Porque como nos tocó el ángel del olvido, el agua del olvido, Claro, ¿no? Acá después claro. lo olvidamos y a lo mejor, bueno, cuando salimos, ¡ay, pero cómo! Sí, me Yo vuelvo a dije- digo, Dios mío, otra vez me he perdido lo que quería hacer, no lo he hecho, Sí. he tenido una Bueno. enfermedad porque me perdía, ¿no? Perdía la guía. Claro, ahí, mira, justo tocas esa parte que me parece también interesante. ¿Tú crees que, porque a veces
bueno, a mí me llegan muchas consultas de, por ejemplo, situaciones tan dolorosas como cuando un hijo se quita la vida, Mm. ¿no? ¿Tú crees que a veces el alma de alguna manera intuye que perdió el plan y entonces, por ejemplo, decide irse? Yo creo que esta es una posibilidad. Creo que no es un caso único, no es una Ujú. ley para todos los que Sí, se pero que suicidan, puede ser. pero que esto perfectamente, es decir, me doy cuenta de que he perdido el norte, que me he desviado demasiado y no voy a ser capaz de retomarlo, se queda a medias el aprendizaje de esta encarnación, pero me voy. Y ya sé que volveré a intentar cumplirlo mejor. Yo creo que esto es una posibilidad muy, muy clara. Y puede ser también que, tú decías recién la enfermedad, o sea que Mm. olvido o de alguna manera me perdí tanto que eso genera un Sin malestar duda. en el cuerpo físico. Esto todavía es más claro. Es como A ver, si vamos a eso. cuando no hay una armonía entre el propósito del alma y lo que está haciendo mi personalidad regida por el ego, el sistema chirría, empieza a encontrarme mal, a no ver sentido y el cuerpo me avisa como con una enfermedad. Entonces, las enfermedades del cuerpo son muy pocas. Sí, si hay un accidente, si me rompo un hueso, pero el 80% son emocionales y mentales. Mm. Entonces, cuando el ego se hace tanto cargo de mi personalidad que es incapaz de escuchar los susurros en el silencio del alma, pues hace una cosa muy distinta, se desvía del camino que se había marcado y una de las maneras de avisarnos es algo va mal, mira, mira qué estás haciendo mal, porque el cuerpo debería estar sano de manera espontánea, armónica. Y si no, es que algo no va bien. O la alimentación, o las emociones, o los lugares con las ondas electromagnéticas donde estás, mil cosas distintas, Sí, pero es pero una señal de que es una señal de que algo. algo no está armonizado. ¿Y qué piensas tú cuando, por ejemplo, como en el caso de Anita Morgani, ¿no? Uno de Anita, los libros más sí, conocidos, sí. ella, que pues un relato para quien no lo leyó, o sea, bueno, va generando un cáncer, llega realmente a un extremo que prácticamente la declaran muerta, Ja, tiene una experiencia cercana a la muerte, pero vuelve. Y sí, vuelve y además sabe que se va a curar, o sea, sabe que su sí, cuerpo se va a regenerar. sí. ¿Cómo ves tú eso? O sea, tenemos, la conciencia está tan conectada a las células que produce esa reversión. Ja. Primero déjame que diga que justamente el libro de Anita Sí, Moorjani, qué título más bonito, Morir para para ser ser yo, yo, sí, es uno de los que suelo recomendar. De hecho, Iben Alexander y yo Anita también. Moorjani, como descripción de su experiencia, son Exacto. fascinantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ella lo cuenta muy bien y es lo que creo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? El que el alma no consigue, digamos, que su manto de armonía y de salud esté sobre ese ego dominante y las cosas empiezan a funcionar mal, empiezan a chirriar y uno tiene una enfermedad. Puede ser también una enfermedad kármica, como O decíamos sea, antes. cuando decimos kármica, que la arrastremos de una vida anterior, por así Exacto, decirlo. sí, que tenga relación con algunos de los acontecimientos de vidas anteriores, ¿no? Para aprender algo. Esto es importante. Yo no comparto una visión muy mecanicista de la ley del karma, de la ley de Ajá. causa-efecto, que muchas veces se presenta así, ah, mataste a alguien en una Ahora vida, vas, pues te van a ahora matar. tienes que morir, ¿no? Claro. No, que algo de eso pueda ocurrir, sí, pero en mi opinión, lo que llamamos la ley del karma es una herramienta en manos de esa sabiduría amorosa que está rigiendo todas nuestras vidas. Por lo tanto, todo está en función de que aprendamos algo. Ni es un castigo, ni es una ley mecánica ojo por ojo, diente por diente, Exacto. sino que esa sabiduría amorosa está poniéndonos las situaciones para que aprendamos la lección, ¿no? Yo coincido también, porque si no, ese ojo por ojo sería algo como muy simple para lo Claro, maravillosamente complejo que es el universo. claro. Y además, porque, por ejemplo, bueno, comparado a, no sé, a 500 años atrás, creo que ahora nos hacemos menos daño, por lo menos no de una forma tan descarada, Sí. ¿no? Pero a lo mejor nos hacemos de otra manera, como tú Ah, dices, a lo mejor ahora no vengo a que me maten, sino vengo a ver cómo sufre un ser querido o ah, cómo, o sea, ah. otro tipo de aprendizaje, ¿no? O quemar, generalmente saldar el karma
a través del servicio, de la ayuda, Claro, ayudando a los a otros, otro, claro. amando a los que antes he odiado o me han hecho algo, Claro, o claro, les he hecho algo yo. claro. Entonces esa vida de amor y de servicio es lo que puede saldar la deuda kármica mejor que el que a mí me pase lo que yo he hecho a Sí, otros, yo, ¿no? yo eso lo veo siempre, por ejemplo, no sé, desde mi comprensión, ¿no? A lo mejor alguien que cuida con tanto amor a una persona discapacitada o que se pone al servicio de seres que realmente, bueno, lo necesitan, como alguien que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Es un Sí, acto de sí. amor muy, muy grande. Vicente, no estamos grabando en las mejores, en las óptimas condiciones, Bueno, pero pero seguro que sale bien. agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has aclarado. Este tema le gusta muchísimo a nuestra comunidad porque, bueno, tenemos tantas preguntas, ¿no? Sobre la vida, Claro, sobre la muerte, sobre las vidas sí. entre vidas. Así que para ir cerrando, lo que tú quieras, un mensaje, bueno, o Ah, cuéntanos dónde tú das tus charlas o mm, tu formación. mm. Cuéntanos más de tu libro, lo que tú quieras. No, yo voy a dejar lo Un de mensaje. sí, sí. Por Facebook, por ejemplo, se me puede encontrar quien Sí, esté bueno, interesado pondremos abajo del video y para que te allí suelo localicen. anunciar tanto Sí. los libros que aparecen, que ahora aparece uno, lo presento el 9 de abril, como las charlas o cursos que Sí. voy dando. Y si Y te el, invitan, vas a dar conferencias también, ¿verdad? A diferentes Sí, la lugares. verdad es que ahora tengo que frenar un poco porque Porque estoy entrando en un ritmo un es que poco todos queremos excesivo. saber, Vicente, ahora Sí, todos estamos sí, sí, y con esas ansias es de precioso y me despertar. encantan. Pero yo preferiría terminar volviendo a algo práctico como es la experiencia del silencio, de la meditación, como algo sencillo Ujú. que está muy bien comprender y lejos de mí el no apreciar la lectura, la reflexión y el aprendizaje Ujú. intelectual, pero que hay algo mucho más importante, que es experimentar el centro de nuestro ser, que eso es lo fundamental, que lo demás viene por añadidura, que el reino de los cielos que está en nuestro interior es lo primero y lo demás se da por añadidura. Muchísimas gracias, Vicente Gracias a Merlo. ti. Gracias por este espacio y este tiempo. Y bueno, espero que nos veamos en Muy cualquier otro bien. momento y en otro lugar. Y para ustedes, bueno, espero que compartan este episodio porque realmente es apasionante conocer qué nos espera o qué podemos descubrir después, cómo sigue la vida después de la vida. Y por favor, déjennos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias a muchísimas ti. gracias.